Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Gracias a todos los que semana con semana nos sintonizan y nos escuchan. Esta semana vamos a hablar del tema de banalización y cinismo. Vamos a explicar ahorita de dónde viene, ya que yo creo que pues ambos conceptos, tanto la parte de banalización como la parte de cinismo, tienen, pues vamos a decir, muchas interpretaciones. Pero básicamente la inspiración de este tema surge porque he estado por ahí revisando unas clases, unas como ponencias, vamos a decirlo, de un filósofo filósofo estadounidense, cuyo nombre es Rick Roderick. Tiene por ahí un seminario de nombre El Ser Bajo Sitio, donde tiene distintas clases y en cada una de ellas, bueno, habla de diferentes filósofos, todos orientados sobre esta idea o este concepto del ser bajo sitio. No voy a platicar aquí a profundidad sobre los temas generales de estas clases. Se las recomiendo si las quieren revisar. Pueden buscarlas, están directamente en YouTube. Están completas. Son, pues yo creo que tal vez en los 80s cuando se dieron estas clases. Roderick ya no vive. Sin embargo, yo creo que la forma en la que da las clases y aborda los temas, ¿no?, de los filósofos es muy interesante. Si no tienen problema con el lenguaje inglés, se las recomiendo bastante, ¿no? Pero bueno, una de ellas trata o habla sobre Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, uno de los filósofos de la escuela de Frankfurt, de esos filósofos que pues en su momento, principalmente en los 60, 70, pues era como un filósofo superestrella, ¿no?, vamos a decirlo, como ha habido algunos. Lo compara en ese entonces Roderick, por ejemplo, con Sartre, que también fue como este intelectual público bastante famoso. Y tal vez, no, si tuviéramos que pues mencionar algunos filósofos que tienen ese estatus en la actualidad, pues el más directo tal vez sería Zizek, que es casi pues un youtuber antes de que existieran los youtubers de filosofía, ¿no? Pero bueno, digo, él habla de Marcuse, principalmente de su obra El hombre unidimensional, digo, en general de su trabajo. Y ahí, digo, toca varios temas que al final llegan hacia una parte en la clase en donde Roderick comenta que muchas de las cosas, vamos a decir, importantes, o no importantes, ¿no? Pero mucho de lo que hablamos otra vez del ser, respecto a el ser bajo sitio, al final tendemos, independientemente de eso, otras cosas como a banalizar cualquier cosa, cualquier discusión, cualquier tema de interés, cualquier pensamiento que implique o requiera cualquier elemento de complejidad, tendemos a banalizar. Que él lo explica como una forma sistemática de reducir la complejidad. Y al mismo tiempo, y él tiene una opinión fuerte sobre esta cuestión, dice, pues también es como una forma sistemática de ser un idiota. Y yo creo que en la mayor parte yo estaría de acuerdo con él. Pero ¿qué se refiere con banalización? ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena hablar de él? ¿Y qué relación tiene con el cinismo? En esta clase, Roderick aborda una de las críticas de Marcuse a la ilustración, que es típico de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt tiene como esta quiebre, o este cuestionamiento, o esta crítica, ¿no?, a muchos de los temas de la ilustración, incluyendo la parte de la historia, la parte del progreso, la parte de la dialéctica positiva. Entonces, Marcuse también parte de ahí, y no solo hace una crítica, vamos a decir, por el solo hecho de hacerla, sino que trata de explicar muchas de las consecuencias tal vez inadvertidas al principio sobre lo que trajo la ilustración. La ilustración básicamente no abre el periodo de la modernidad, y una de las cuestiones importantes es que desmitifica o trata de desmitificar al mundo, ¿no?, a la realidad. Aborda o trata de abolir muchos de los mitos, trata de separar un poquito, no deja Dios de estar en el centro,
lo sustituye por la razón, la racionalidad, ¿no? La escritura es muy crítica de la racionalidad, otra vez por estas como consecuencias inadvertidas que generaron. Y en ese sentido, ¿no? Esta visión racional del mundo individual, ¿no? Porque la razón otra vez siempre se entiende como una cuestión individual, como simplemente pues la racionalidad está dividida en los diferentes individuos, cada quien es como un ente racional y cada quien como ente racional pues participa de esta realidad y esta visión ilustrada de la historia del mundo, ¿no? De ahí surge obviamente pues un posicionamiento central de toda la parte de la tecnología. La tecnología cobra, junto con, digo, la ciencia, la tecnología, la técnica, por llamarle de alguna manera, cobra o retoma junto con la racionalidad como la posición central en la forma en la que estructuramos el mundo. Y eso genera, de forma individual, de forma social y colectiva, pues como una visión totalizadora de la realidad, en la que la realidad solo se entiende a través de la ciencia y la tecnología. Ahora, hasta aquí muchos podrían decir que pues no hay ningún problema con esto, ¿no? Que pues la razón sí tiene, vamos a decir, una posición privilegiada sobre los mitos, sobre las creencias, sobre la concepción de Dios, sobre todas estas cuestiones otra vez anteriores a la ilustración que son como místicas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Alguien podría estar de acuerdo con eso. Y Marcuse no pretende decir, o al menos tal vez no es esa la interpretación, que la tecnología o la ilustración es negativa, o es incorrecta, o es pues eso, malo, y que previo a la ilustración tal vez era como esta noción romántica, ¿no? De un poquito reaccionaria también de la historia previo a ello, ¿no? Simplemente parte de su crítica descansa sobre estas como consecuencias inadvertidas que esta visión totalizadora de la realidad como un elemento técnico, como un elemento científico, pues empezaron a producir. Que Roderick en su clase pues hace referencia que son como una especie de paradojas de la racionalidad. Y da ejemplos muy sencillos, yo creo que muy muy abordables y los voy aquí a repetir, ¿no? Uno de ellos dice, por ejemplo, pues para todos, o yo esperaría para la mayoría, pues es racional que cuando termina tu jornada laboral, ¿no? Tu hora de trabajo, si no hubiera nada que te lo impidiese y terminaste ya lo que tenías que hacer en el día y todo, pues es perfectamente racional que pues te quieras ir a tu casa, ¿no? O sea, quieras salir ahí de tu oficina o quieras, pues eso, ¿no? Apagar la computadora, tomar tus llaves, tomar tu carro y irte a disfrutar del poco tiempo libre que te queda, ¿no? Eso es una decisión racional, una decisión individual y racional. Y Roderick menciona, bueno, dice, al mismo tiempo que tú piensas este tema como racional, pues muchas otras personas también piensan que es pues, la decisión correcta o la parte más racional de lo que tendrían que hacer en ese momento. Y en ese sentido, pues todo el mundo agarra sus llaves, ¿no? Agarra sus cosas, va al estacionamiento, prende su carro y se va a su casa. ¿Y eso qué produce? Produce la hora pico, ¿no? O sea, y produce que todos estemos atorados, 40, 50, una hora y media en el tráfico, en vez de llegar rápidamente a la casa. Entonces, es un ejemplo muy burdo, vamos a decirlo, pero es un sentido en que, pues, una decisión racional, ¿no? De cierta cantidad de individuos produce como un resultado irracional, o no deseado, o inadvertido, o no anticipado, ¿no? Que sería tal vez, si lo viéramos de forma colectiva, pues que estuviera escalonado para que cada quien pudiera llegar a su casa de forma más rápida, no hiciera el tráfico, etcétera, etcétera, pero pues eso requiere de algo más allá que la razón individual. Otro ejemplo, tal vez vamos a ir más realista, pero que ejemplifica exactamente lo mismo, es pues toda la carrera armamentista que hubo durante la Guerra Fría. Es racional, ¿no? Como decisiones racionales de países en este caso,
armarse, prepararse, ¿no? Porque en teoría hay una amenaza externa, Estados Unidos o la Unión Soviética, y tratar de siempre pues estar un paso adelante técnicamente en la parte militar. Los resultados o las paradojas irracionales de ese comportamiento es que pues esa misma carrera armamentista, que sigue una racionalidad muy clara, pues lleva a que haya un potencial de destrucción global, que obviamente de donde lo veas pues ya se vuelve irracional. Porque yo creo que pues es irracional el que el mundo se termine o se destruya simplemente por un choque geopolítico, ¿no? Pareciera que es irracional. Entonces, esta es alguna de las críticas que aborda Marcuse, que explica Roderick en el sentido de esta racionalidad, ¿no? Y en ese sentido también, una de ellas es que al poner otra vez como en este punto privilegiado las ciencias de la tecnología y tratar de como quitarle el velo místico a la realidad, al mismo tiempo esa visión pues totaliza la realidad misma y todo lo que no se encuentre dentro de la ciencia de la tecnología no pueda ser explicado a través de la ciencia de la tecnología o no valga la pena ni siquiera ser explicado a través de la ciencia y la tecnología. Vamos a hablar como de esta postura positivista así hardcore. Pues de una otra manera se ignora, se le pone al lado, se le excluye. Y eso genera como que una especie, una extraña especie también como de escepticismo. Pero no es un escepticismo, vamos a decir, científico o relacionado con el método científico en donde simplemente no se toman los dogmas, se investiga, se sigue ese método para tratar de llegar a una verdad, ¿no?, racionalmente comprobable, sino que también se genera un escepticismo relacionado también como con un afecto cínico, en el peor sentido de la palabra, sobre pues la realidad misma en la que vivimos. De forma que otra vez nos vemos como escritos en una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que en esta época en donde la ciencia ha avanzado tan rápido, en donde hay tantos acceso a la información, donde hay tanto desarrollo científico, en donde la técnica ha llegado ahora sí a un nivel casi de esta mística singularidad tecnológica, al mismo tiempo estamos en una época en donde pareciera que más y más gente cree o se responde como que ciertas inquietudes de la realidad de las formas más extrañas y más absurdas posibles, ¿no? Entonces es una contradicción. Al mismo tiempo en teoría decidimos o, o tenemos la capacidad para explicar prácticamente todo lo de la realidad, al mismo tiempo pues tenemos gente que no cree en nada, que cree que la Tierra es plana, que cree que hay lagartijas, un cabal de lagartijas controlando por ahí el mundo, que cree que los ricos se comen niños, que creen que Trump es como un agente internacional que va a salvar a Estados Unidos. Entonces, hay como esta paradoja extraña en la que en la época de mayor racionalidad, mayor tecnología, tenemos un escepticismo en el que no creemos en esa realidad, no creemos en esa tecnología, no creemos en que solo haya cosas dentro de esa parte, que yo creo que es un escepticismo sano, pero al mismo tiempo, cuando nos salimos de esa parte donde la ciencia ya no alcanza a llegar, no tenemos ya tampoco manera entonces de explicarnos, ¿no? Y se vuelve contradictorio o paradójico al fin que aunque eliminamos, por ejemplo, el misticismo de lo desconocido, ¿no? De qué hay después de la muerte tal vez, ¿no? De creer como en este Dios o este concepto de Dios que pues explica todo lo que no podemos explicar, pues quedamos ahora en un lugar en donde nosotros no podemos explicar todas las cosas que todavía no sabemos explicar y eso genera una desesperación, una ansiedad mayor, ¿no? Genera una especie pues de sentimiento de desesperación aún más profundo
que cuando simplemente no entendíamos nada, pero se lo atribuíamos a Dios o a alguna fuerza sobrenatural. Entonces, en ese escepticismo, en ese cinismo que se genera, donde hay cosas que no se pueden explicar, pues obviamente hay temas casi existenciales que nos ponen en una posición otra vez bastante angustiosa. Y yo creo que ahí es en donde entra este fenómeno que Roderick analiza como banalización, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de salir y explicar toda esta parte que es como la parte del ser, ¿no? O sea, de quiénes somos, cómo nos podemos identificar con lo que hacemos, cuáles son las preguntas que nos hacemos respecto a la muerte, a la desesperación, al abandono, o sea, todas estas cuestiones que otra vez es difícil o incluso imposible que podamos encontrar la respuesta final a través de la cuestión técnica, pues ahí queda un espacio, queda un hueco que de otra manera llenamos, pues otra vez con toda esta serie de ideas raras, este cinismo, este escepticismo, en el que pues nos ubicamos en un espacio en donde rechazamos todo tema de complejidad. Entonces, al mismo tiempo buscamos respuestas, pero no toleramos o no podemos soportar la complejidad de, ni siquiera deja tú las respuestas, de las preguntas que nos pudieran llevar a responder. Y tal vez son cosas que no podemos responder. Y eso es otra vez lo que nos da más miedo. Porque antes todo lo que no podíamos responder, pues podíamos responderlo atribuyéndoselo a algo desconocido. Sea un mito, o sea un concepto divino, o sea una mistificación de la realidad, ¿no? Pero hay una salida. Había dónde ir, había dónde como poner en descanso y tranquilizarnos sobre todas esas nociones propias del ser, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Y ahora, el momento en que la ciencia toma todo eso y lo totaliza, lo excluye, ¿no? Lo que no puede explicar, pero no lo resuelve. Y no solo no lo resuelve, sino que al dejarlo irresuelto, nos deja en una posición, pues vamos a decir, más vulnerable, porque ya no sabemos hacia dónde resolverlo. Entonces, ante esa complejidad, ante esa imposibilidad de pensar o pensarnos, pues obviamente una respuesta es como una respuesta cínica, no en el cinismo de Diógenes, que tenía más que ver con una forma de vida como tal, sino en este cinismo pues de crítica vacía, en donde simplemente pues respondemos negativamente ante todo lo que no podemos o no queremos explicar, porque siempre va a ser más sencillo hacerlo así. Siempre es más sencillo decir que no nos importa, que ese tema no es importante, que no es relevante, que ni siquiera lo tenemos que pensar, a tratar de entrar como que en todo ese proceso de pensar todo eso que actualmente la racionalidad no nos resuelve. Y todas esas paradojas que incluso en esta época de hipermodernidad, por llamarle de alguna manera, no podemos resolver. Y esto es una preocupación de Marcuse, es una preocupación de Roderick, es una preocupación mía. Y yo creo que tendría que ser una preocupación de la mayoría de nosotros. De una otra manera podemos decir que la modernidad, la ilustración iluminó todo, ¿no? Todo lo aclaró, pero al mismo tiempo nada lo terminó de aclarar por completo. Porque hay cosas, otra vez, que la racionalidad misma no alcanza a explicar. Y ahí pues nos enfrentamos con ese vacío un poquito más existencial, ese vacío más aterrador incluso que la condición inefable o indescriptible, ¿no? De lo divino o lo sobrenatural. Y eso comenta, nos hace reaccionar de forma cínica y nos hace banalizar todo esto que no podemos comprender. Y lo vemos, ¿no? Esto mismo, esta dinámica en la que yo estoy ahorita en 15, 20 minutos, ¿no? Tratando de simplificar o comunicar ideas relativamente complejas, pero pues, resumidas, porque pues, no podemos estar aquí tampoco 2 horas
explicando, y porque el medio no lo permite tampoco, ¿no? Porque aquí estoy hablando solo. Por más que ustedes me estén escuchando y que algunos de ustedes tal vez comenten o compartan, ustedes mismos estén en su carro, en su casa, ¿no? Pensando y respondiendo, pues vamos a ir con argumentos o proposiciones de su parte con respecto a este tema. Pues este no deja de ser un medio en donde yo obviamente no los puedo escuchar, ¿no? No los puedo escuchar y al no poder yo generar esa respuesta, al menos no inmediata, incluso si esto fuera en vivo, ¿no? La dinámica es diferente. Pues de otra manera este es un proceso de banalización también. Tal vez no tan fuerte como otros. Pero ¿qué es lo que critica Roderick de como esta condición moderna? Que todo lo que parece, pues otra vez, trágicamente importante y no podemos resolver, estamos en una época en donde inmediatamente se banaliza. Y lo podemos ver con el fenómeno, vamos a decir, de como recuperación del que hablaban los situacionistas, respecto a todo lo que está en contra de o cuestiona el sistema o el presente o la realidad en la que vivimos. Cualquier crítica que hagamos, por decir, ahorita vamos a decir al capitalismo tardío, ¿no? Como concepto. Que representa ahorita esa palabra, ¿no? Capitalismo tardío, pues representa o totaliza prácticamente la situación no solo económica, sino política, histórica, colectiva, social, psicológica incluso en la que estamos, ¿no? Entonces cualquier crítica que haya esa totalización, ¿no? De la cual también es otro tema, ¿no? Pero no podemos escapar, o pareciera que no podemos escapar, pero cualquier crítica que hagamos a esa parte pues es banalizada, ¿no? De muchas maneras. Ya lo platicábamos en otros videos. Por ejemplo, si tú criticas el sistema actual desde una posición de privilegio, pues de una otra manera eres un hipócrita, ¿no? Porque estás tú beneficiado por mucho de la forma en la que está estructurada la realidad. Si tú criticas el sistema actual desde una posición marginal, desde una posición donde no tienes ese privilegio, pues entonces tu crítica viene de un resentimiento, ¿no? Porque no tienes eso que otros sí tienen. Entonces, de alguna otra manera, en ambos casos, pues, la crítica es se le hace inerte, ¿no? Se banaliza. Incluso se puede bromear con ella. Lo mismo ahorita, ¿no? Estamos hablando de conceptos relativamente complejos. Hay muchos influencers, ¿no? Que hablan de muchos de estos temas con diferentes niveles de precisión, diferentes niveles de complejidad. Pero el mismo hecho de que exista un medio en el que valga la pena o se haga esto, por más que pueda haber aquí un sentimiento genuino, ¿no? De simplemente comunicar algunas ideas, pues al final también es una banalización de muchos de estos conceptos. Y ya lo platicábamos también en el podcast ahí donde hablábamos de la opinión como producto. El que se nos presenten las ideas así es una forma de banalización, porque no las pensamos, no nos ponemos, nosotros vamos a seguir a solas con esos conceptos, a pelearnos un poquito o a dialogar nosotros mismos con otras personas o al interior de estas ideas complejas para tratar de otra vez, no sé si explicar, ¿no? o responder, porque no sé si nos alcance a responder, pero al menos plantear ciertas preguntas que resulten importantes, que están fuera de toda esta condición de la ilustración racional. Sin embargo, el hacer eso no lo hacemos, ¿no? Simplemente preferimos agarrar un video de este tipo, ver un resumen ahí de un libro, y con eso encapsular, ¿no? Como una cierta postura, que puede ser escéptica o cínica, pero que de otra manera nos deja en donde mismo, ¿no? Y Roderick lo dice de forma, yo creo que, digo, un poquito bromeando, pero al mismo tiempo yo creo que genuinamente preocupado. Dice, este escepticismo, esta banalización, esta trivialización, ¿no? Que sería un sinónimo de esto, o sea, el hecho de que todo esto que parecería importante se vuelva trivial y que no se acepte ni siquiera a veces el hacer estas preguntas, que no hay oportunidad ni siquiera de sentarnos a pensar estas preguntas, que no haya mecanismos o maneras en las que podamos discutir o dialogar estas preguntas sin que sean trivializadas, pues ha generado una época histórica muy extraña en la que tenemos una sociedad, y eso lo pueden ver principalmente en los jóvenes. Si, digo, hay gente joven que nos escucha, joven me refiero tal vez menores de 25 años,
Eh, pero es una sociedad donde, y así lo apuntaba Roderick ya en los 80s, y yo creo que ahorita tendría todavía más razón, es una sociedad que, y así textual, ¿no? Dice, no espera nada, no quiere nada, no desea nada, no cree en nada, no sueña en nada. Obviamente es una generación que igual como nosotros pues tiene que trabajar, tiene que comer y eventualmente pues digo busca pues el sobrevivir. Pero así lo plantea, ¿no? Una sociedad que produce esto en los jóvenes, o sea, que produce ese nihilismo, es un nihilismo, vamos a decir, muy, muy negativo. Ya hemos platicado aquí de otras formas de interpretar el nihilismo. Yo creo que sí hay un nihilismo que puede potenciar ciertas condiciones, vamos a decir, más vitales, más afirmadoras de vida. Pero este nihilismo que describe Roderick, pues no es así, no es un nihilismo sano. Y tal cual, ¿no? Él menciona una sociedad que produce esto en los jóvenes. ¿Es una sociedad que vale la pena que exista? ¿No? Y de otra manera, al final esa es como la gran crítica de Roderick que retoma de Marcuse. Y la crítica de muchos de los que a veces hacemos este tipo de cosas, de simplemente pensar ciertas preguntas y cuestionar. ¿Qué es lo que Roderick explica que es la crítica inmanente? ¿No? Es decir, es una crítica no simplemente por el hecho de que, oye, es que yo estoy criticando el capitalismo o yo estoy criticando tal o cual cosa, o sea, no es que yo estoy criticando el estado actual porque yo soy marxista, materialista o epicureano o anarquista sindical o tecno del luciano lacaniano ultra plus, porque bueno, se pueden poner miles de prefijos identitarios, ¿no? Al final de vacíos e inconsecuentes, ¿no? El tema no es venir de una crítica porque, pues, otra vez vienes ya tú de otros dogmas o de otras creencias, otras argumentaciones en las que dices, bueno, como yo soy de este lado y ahorita estamos en este lado, pues voy a criticar, ¿no? Lo que dice Roderick y era la técnica de Marcuse, es que es una crítica inmanente, es decir, una crítica que viene no de acá, o sea, no de afuera, viene de adentro. Entonces, yo no estoy criticando, o la idea, no, Marcuse aquí no es criticar la situación de la sociedad actual, porque hay otra forma de ver esa sociedad distinta, o porque pensamos que debería ser distinta, sino simplemente en este tipo de cuestionamientos dentro de la sociedad. ¿Vale la pena una sociedad como esta, en la que los jóvenes otra vez no esperan, no desean, no creen, no quieren prácticamente nada, más que lo que pues, tal vez un poquito en automático tienen que hacer para sobrevivir? Y al final, y es una manera de ponernos, es esta crítica inmanente, simplemente el poner en blanco y negro esa brecha que hay o que existe entre lo que estamos viviendo y lo que en teoría podríamos vivir o nos prometieron que íbamos a vivir. Todas estas historias de libertad, ¿no? De comodidad, de acción, de democracia, de igualdad, de prosperidad. Pónganse a ver, ¿no? ¿Cuáles son las historias que nos han contado? ¿Cuáles son, o sea, qué nos prometió la modernidad como colectivo, ¿no? En la parte histórica. ¿Qué nos prometió la ilustración? ¿Y qué nos está dando? Y cómo estas promesas, ¿no? Cómo se han ido transformando. Esta racionalidad que ahora es en teoría el centro de todo, ¿dónde está? ¿Dónde opera? ¿Cómo opera? Porque opera no solo en la parte de la técnica, opera en la parte ideológica también. Ya lo hemos aquí explicado. Pero ahí siempre, cuando empecemos a hacer esas preguntas, cuando empecemos a hacer esa crítica, pues nos vamos a topar nuevamente con la complejidad. Y en la medida en la que rechacemos esa complejidad y no queramos abordarla, no queramos cuestionarla, no queramos
vamos a decir, estar inmersos en ella, vamos a seguir aprovechando esto que hace también el sistema, que es trivializar y banalizar todas estas preguntas, todas estas críticas. Y ahí es donde nos paralizamos, y ahí es donde ya no podemos salir. Porque de repente todo se vuelve algo ligero, todo se vuelve una broma, todo se vuelve un resumen, todo se vuelve un apunte, una postura, una opinión. Pero ¿qué hay? ¿Qué sigue? ¿Cómo transformamos? ¿Dónde está esa mística, mágica revolución? ¿Y qué hay que hacer para llegar a ella? ¿Qué hay que hacer para llegar a esas preguntas? Más allá de si tienen o no respuesta, posiblemente algunos no la tengan. ¿Y cómo operar en ese vacío existencial donde no hay respuestas y donde ya no está Dios? Y donde no solo ya no está Dios, ahora ya no está la racionalidad tampoco. ¿Qué nos queda? ¿Qué sigue? Y ya pusimos en el centro a Dios, ya lo quitamos, ya pusimos a la racionalidad, ya pusimos al hombre, y no nos alcanza. Y nunca nos va a alcanzar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto, no? Tratando de siempre acabar con una visión optimista, ¿no? Hacia dónde dirigirnos. Lo primero, pues, es, yo creo que caer en cuenta y retomar estas críticas y entender, pues, estas como consecuencias, estas paradojas inadvertidas de la modernidad, de la ilustración, de la tecnología. Tenemos definitivo que hablar más adelante de la tecnología. Heidegger lo aborda de manera muy importante. Yo creo que es el filósofo que primero pone muy, muy en blanco y negro, ¿no? La gran cuestión que consideran a la tecnología. No lo vamos a hablar aquí ahorita, pero yo creo que vale la pena retomarlo más adelante. Pero, ¿qué podemos hacer para contrarrestar la trivialización, la banalización de estas preguntas? De todas estas cuestiones que ponen, volviendo a Roderick, al ser bajo sitio. Son preguntas que yo creo que vale la pena pensar. Yo no tengo ahorita las respuestas. No sé si tengamos que volver a resacralizar la realidad, ¿no? De otra manera, o sea, aunque la vida esté desmitificada, los mitos siguen con nosotros. Pero se nos presentan de forma diferente. Inconscientemente los seguimos buscando. Muchas de las explicaciones sociales, de las moralidades, la ética en la que nos movemos actualmente, al final es una herencia de esos mitos anteriores. No podemos, yo creo, desvincularnos por completo de esos mitos. ¿Valdría la pena volver a resacralizar la realidad? O tal vez parte de ella. Ya hablábamos, ¿no? Cómo se ha perdido lo, el simbolismo, la importancia de algunos temas como la muerte misma. Ahora la muerte es simplemente la ausencia de vida, el fin de la productividad. Ya no es una transición simbólica hacia otro espacio social en el que los muertos todavía participan. Eso ya no existe. Habrá que retomar el existencialismo, tal vez. Pero ¿cómo hacerlo de forma colectiva? ¿Qué es lo que hay dentro de ese hueco, de ese deseo que está captado, cooptado, apoderado por completo por la estructuración comercial, política, capitalista actual? ¿Está ahí la forma en la que podemos desbanalizar la existencia? Habría que ver. Habrá que hacerse esas preguntas. Y yo creo que en ese sentido, la función de la crítica, y en este caso la crítica que hace Marcuse, yo creo que es muy relevante. Y vale la pena, ¿no? Esta técnica, yo creo, de crítica inmanente, de apuntar estas nociones problemáticas, no porque vengamos de como un mapa o un plano en donde digamos, es que aquí está la utopía, güey, y estamos muy lejos, ¿no? Esta es mi utopía y este tema no lo representa. Porque hay muchos riesgos también, y lo podemos hablar en otro podcast, en el tema de pensamiento utópico, pero si nos colocamos aquí y decir, ¿dónde estamos?
¿Y dónde podríamos estar? Que es lo que siempre les digo, ¿qué podría ser distinto? Todo está cambiando, todo siempre va a estar cambiando, nada es fijo. El tema es hacia dónde se está moviendo el cambio, hacia dónde lo vamos a dirigir. En fin, temas interesantes. Hay que tratar, ¿no?, de sobrellevar ese tema de banalización, hay que tratar de superar ese cinismo, otra vez, no el cinismo de Diógenes, de la virtuosidad de la vida con la naturaleza, el renegar un poquito las convenciones sociales, sino este cinismo escéptico de, pues, X, o sea, nada importa, no lo puedo explicar, no me interesa, este, vamos a trivializar la realidad misma. Hay que evitar eso y hay que darnos el tiempo de pensar. Yo creo que eso tal vez soy muy cliché, ¿no? Soy muy simplista, pero debe de haber, o tendría que haber un esfuerzo colectivo por volver a centrarnos y repensar todas esas problemáticas, que no es que no las queramos ver, o sea, están ahí, pero las hacemos hacia un lado. Y cuando no las podemos hacer así, las minimizamos, las esterilizamos, les quitamos todo su potencial de transformación. Y yo creo que hay bastante ahí. En fin, pues con eso estaré cerrando un poquito, eso es lo que quería platicar el día de hoy. Les recomiendo ampliamente que vean estas clases, estas ponencias de Rick Roderick. Las pueden encontrar en YouTube. Son una belleza, la verdad, de contenido. Marcus también se lo recomendaría, la Escuela de Frankfurt. Para los que me conocen saben que es un grupo de filósofos que me gusta mucho. Y bueno, el hombre unidimensional es un excelente libro. El trabajo de Marcus en general es muy interesante. Yo creo que vuelve a cobrar relevancia. La había perdido tal vez un poquito hace algunos años, pero es interesante retomar a Marcus. Tiene muchos críticos, principalmente de marxistas un poquito más ortodoxos, pero es muy interesante. Es muy interesante esta crítica que hace toda la escuela de Frankfurt al tema de la modernidad, al tema de la racionalidad, al tema mismo de la tecnología. Pero bueno, por esta semana sería todo. Les recuerdo a los que nos escuchan por primera vez, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast. Estamos en iTunes, en Google Podcast, estamos obviamente en Spotify. Suscríbanse por favor, déjenos sus reseñas, denle like, compartan, comenten, interactúen, ¿no?, con nosotros. Díganos qué es lo que piensan de este capítulo, de los otros, qué quieren, de qué temas quieren que platiquemos, si hay algún pensador, alguna idea, algún concepto, ¿no?, que quisieran que abordáramos, algún elemento cultural actual, contemporáneo, que quieran que tratemos de desglosar. Siempre con la intención otra vez de tener una conversación, aunque ya lo dijimos, es casi imposible por este medio. Si me quieren contactar directamente, me pueden encontrar ahí en las redes sociales también, en Twitter, Fede Fiesta, Fede Compean en Instagram. La verdad no publico mucho, no soy extremadamente activo, pero bueno, siempre hay por ahí una que otra cosita, y si no, pues simplemente tienen ahí un mensaje. En fin, gracias a todos los que nos escuchan. Este fue su podcast de Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compean. Nos vemos la siguiente semana.